nuevamente para darles la bienvenida al seguimiento de este ciclo de conferencias, Dante Alighieri, 700 años después, con la participación institucional del Instituto de Cultura del Estado de Durango, de la Biblioteca Pública del Estado, licenciado José Ignacio Gallegos Caballero, y siempre con el respaldo académico, que para nosotros es un gran privilegio, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, AMEC. Enviándole un saludo a nuestro presidente, el doctor Germán Viveros. Hoy contamos con la participación del investigador doctor Fernando Ibarra Chávez. Él es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde también cursó el programa para la formación de traductores italiano-español, licenciado en lengua y literaturas modernas, letras italianas y especialista en historia del arte por la UNAM. Actualmente trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la propia UNAM, impartiendo cursos de investigación, teoría, crítica e historia literaria en la licenciatura en Letras Modernas en el posgrado en Letras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación son las artes, las letras y la crítica mexicana de los siglos XIX y XX, además de la literatura italiana de los siglos XIV y XVII. Dentro de sus trabajos recientes destacan una antología bilingüe de las rimas de Giovanni Boccaccio, en el año 2018, publicada, y la edición crítica de Obras, volumen 11, Poesía, de José Tomás de Cuéllar. Esto en el 2020. Y escritores de imágenes y pintores de discurso, literatura y crítica de arte en la prensa cultural de México, 1900-1930, también del año 2020. A estos trabajos se añaden artículos especializados en literatura italiana medieval, en particular sobre Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. En el año 2016 recibió el Premio Hispanoamericano Lía Kostakowski de Ensayo de Literatura Hispánica. Le agradecemos al doctor Ibarra que haya aceptado esta invitación. Él va a disertar el tema la cosmología dantesca en la comedia. Lo escuchamos con atención, estimado doctor. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder participar ahora con ustedes en Durango. Creo que Dante, dentro de todas las cosas que se imaginó, no le habría cabido en la cabeza que existiera un continente llamado América, que hubiera una ciudad que se llama Durango y que además a los 700 años de la conmemoración de su muerte, Durango se iba a acordar de él. Entonces, bueno, me da mucho gusto poder participar en estas celebraciones, porque pues sí, es Dante, un autor que nos genera muchos motivos de alegría cuando uno lo está leyendo, mucha emoción estética, pero sobre todo también nos obliga a estudiar. Y eso creo que es uno de los elementos que de manera personal, ¿no? Aprecio mucho más en Dante, porque no todos los autores nos exigen que estudiemos, que nos preparemos más para poder entenderlos. Es cierto que cuando uno lee en repetidas ocasiones un texto, cada vez que se lee hay algo diferente, hay algo nuevo en dicho texto que comunica a partir de nuestra experiencia, que generalmente está vinculada con pues la experiencia de vida, ¿no? Pero en el caso de Dante, lo que observo es que
emoción estética o este conocimiento cambia no nada más a partir de nuestra percepción y de nuestra sensibilidad literaria, sino está fuertemente ligada a nuestra madurez intelectual y sobre todo a nuestro conocimiento de la filosofía de la época. Y esto es importante decirlo porque sí, es cierto, Dante es considerado el principal poeta medieval de la península itálica, pero no debemos olvidar que ante todo es una personalidad que se quiso configurar no solo como poeta, sino también como filósofo. Y recordemos que en esta época la filosofía y la teología pues iban de la mano y a veces es muy difícil entender cuál es la diferencia entre una y otra. Dante, entonces, es un autor que para la escritura, en particular de este libro, La Comedia, él no va a partir de la simple fantasía. Sabemos que hay mucha fantasía medieval y se han hecho estudios, ¿no?, profundos en todo el mundo acerca de los elementos fantásticos, maravillosos, etcétera, dentro de la literatura medieval. Pero cuando uno empieza a leer la obra de Dante, no atendiendo únicamente sus elementos fantásticos, sino más bien viéndolo como sí, una obra que se fundamenta principalmente en una concepción filosófica, es allí cuando empieza a cambiar nuestra percepción de Dante y nos damos cuenta que Dante es otra cosa. Como les decía, uno debe empezar a estudiar la filosofía que nutrió a Dante para poder entenderlo. Y lo que me parece más sorprendente es que no es simplemente un repertorio de posibilidades de interpretación filosófica la que vamos a encontrar en la comedia, sino que Dante fue capaz de configurar un universo completo que es coherente en sí mismo y ese universo además es coherente con las escuelas filosóficas que estaban vigentes en la época de Dante. Y como les decía, la filosofía y la teología venían de la mano y lo que uno encuentra en Dante es también una coherencia absoluta entre estas posibilidades de interpretación filosófica del universo con las posibilidades que ofrecía también la teología. Por lo tanto, estamos frente a un autor que es teólogo, que es filósofo, pero que también es poeta y que logra en ese libro que se conoce como la Comedia o la Divina Comedia, logra conjugar todas esas habilidades, más la tradición literaria que lo precedía en lengua vulgar, todo eso lo logra conjuntar en un solo libro. Y basta ver cómo es que Dante configura su universo para darnos cuenta que pues era un hombre muy culto, pero insisto, no es nada más la cultura lo que sorprende de Dante, lo que sorprende es la pericia que tuvo para poder conjugar elementos que tal vez pudieran parecer incluso contradictorios, pero él logra conjugar todos estos elementos pensando siempre en una finalidad. Y la finalidad va a ser Dios. Dios entendido como el amor absoluto, como el poder absoluto, como el sumo bien, el sumo intelecto. Y si Dios está concebido como esta pues entidad eh, inalcanzable prácticamente, pero a la que uno se puede acercar desde distintas aristas, pues vemos que la comedia es entonces un libro en donde Dante está presentando varias de las maneras en las que uno se puede acercar a la divinidad, pero también un gran repertorio de formas en las que uno puede lograr alejarse de la divinidad, que bueno, los que se alejan de ella pues están en el infierno, en el inframundo, como todos sabemos. Y bueno, ¿de dónde está tomando Dante estas
digamos, la materia prima y esencial que va a formar parte de su universo. Pues tenemos varias tradiciones. Por un lado está la doctrina aristotélica, esta sí no la podemos olvidar, que no le llega a Dante directamente. O sea, él no tiene un acceso directo a Aristóteles porque, como sabemos, Aristóteles era poco conocido en la Edad Media y más bien lo que circulaban eran comentarios acerca de Aristóteles. Y el conocimiento que se tenía de Aristóteles, digo, actualmente uno casi considera que es imprescindible poder entender la lengua original de los autores para poder entender cabalmente lo que ellos general procedía de una tradición latina, sino también otra mediación, que es la mediación de los comentaristas. Y podemos decir que Dante está conociendo a Aristóteles a partir de la obra de Santo Tomás de Aquino, y esta obra está escrita en latín. O sea, les digo que hay una doble mediación de quien está comentando a Aristóteles y de la lengua, ¿no? Que es la lengua latina. Por otro lado, tenemos el neoplatonismo, que también le llegó a Dante desde, bueno, algunas lecturas, aunque digo, la parte fuerte, ¿no? Es Santo Tomás y también la tradición árabe a partir de Avicena. Y son estos los tres grandes pues, elementos que van a estar nutriendo la concepción del universo de Dante para, les digo, esta generación del cosmos. Ya cuando hablamos de las pequeñas realizaciones y de los detalles que están dentro de este cosmos, en ese momento ya podemos hablar de otro tipo de tradiciones. Y sí, tenemos la tradición literaria provenzal, el amor cortés, fantasías medievales, percepciones que se tenían del más allá, del inframundo, del infierno, sí, tradición popular, ¿no? Creencias, pues, en general. Todo eso también lo vamos a encontrar. Pero les digo que eso lo vamos a situar más en las particularidades ya de la realización, ¿no? De este universo. Y pues bueno, cuando uno lee Aristóteles, sobre todo la física, cuando uno se asoma a lo que pensaba Aristóteles acerca del cielo, etcétera, nos damos cuenta que Dante entendió muy bien esta filosofía aristotélica, insisto, mediada por Santo Tomás de Aquino, que Dante lo dice de una manera explícita. Él, muy joven, tiene la posibilidad de entrar a estos estudia de los filósofos de Florencia y en particular en Santa María Novella, que era, bueno, allí había un studium que pertenecía a los dominicos y dentro de estos dominicos, pues bueno, sabemos que uno de los grandes, ¿no? Pues es Santo Tomás de Aquino, pero en época de Dante, este Tomás de Aquino todavía no era santificado, todavía estaba vivo cuando Dante nació, y bueno, estamos hablando de un autor que estaba absolutamente vigente y que era muy discutido. Y pues bueno, Dante participó de estas discusiones acerca de la interpretación que estaba realizando Santo Tomás dentro de esta escuela que se conoce como la escolástica, ¿no? La interpretación de Aristóteles, pues, y la integración de la filosofía aristotélica al ámbito cristiano. De esta manera, podemos encontrar, bueno, en Dante, concepciones muy particulares que derivan, insisto, de Aristóteles, como la materia y la forma. En Aristóteles existe la materia y la forma, pero también se puede hablar de formas que no tienen materia. Esto le va a resultar muy útil a Dante porque cuando él llega a la parte del cielo y bueno, los distintos niveles celestiales, lo que él está viendo son más bien formas y no materias. Pero para poder explicar esto, evidentemente, fue necesario contar con una base filosófica como la de Aristóteles. Esta forma, pues va a tener grados superiores y va a haber una causa formal
y además inteligible, que dentro de la escolástica se le va a atribuir a Dios. O sea, Dios va a ser esta causa formal. Pero también dentro del acto, porque recuerden que para Aristóteles pues, el movimiento se genera a partir de potencias y actos, hay un acto también eterno y hay un motor eterno, el primer acto, el primer motor, el primer móvil, el que hace que todo lo demás se mueva, ese primer móvil del que ya habla Aristóteles, que luego es comentado por Santo Tomás de Aquino, también va a ser retomado por Dante, pero evidentemente en clave cristiana, el que genera los movimientos sin que sea movido por ninguna otra cosa, este primer motor aristotélico va a estar totalmente relacionado con Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios es esta eternidad inmóvil que mueve todo lo que él mismo contiene. Porque el universo hay que pensarlo de esta manera. Hay un gran Dios y adentro de este Dios, que no es material, adentro de este Dios se encuentra el universo. Dios es el que contiene todo, pero Dios no está contenido en ninguna parte. Así que Dante va a concebir el universo como una figura perfecta, incorruptible, y pues bueno, la figura más incorruptible que existe bueno, más perfecta, ¿no? Que existe en la naturaleza es la esfera. ¿Y por qué la esfera y no el cuadrado? Bueno, porque la esfera no tiene un arriba y un abajo. La esfera, o sea, es una figura cuya superficie equidista siempre del mismo centro. Si hubiera alguna alteración, ya no sería esfera o sería una esfera abollada, ¿no? Pero Dante entonces piensa que el universo se tiene que configurar a partir de una realidad material, física, comprensible y perfecta. Y bueno, la esfera sería la forma geométrica que Dante va a encontrar. Y esto de hablar del mundo esférico y además formado también de círculos concéntricos le va a ayudar a Dante para poder hablar de los diferentes grados de perfección que existen en el universo. Y esto lo está tomando también de otros pensadores y de otras tradiciones como la tradición tolemaica. Y podemos compartir, si les parece, una imagen para ver una representación muy simple del universo, eh, un segundo, del universo tolemaico para que nos quede más clara, ¿no? La visión de Dante. Aquí lo tengo. Sí, perfecto. Recuerden, y esto sí es importante, que en este momento todavía estamos ante una concepción geocéntrica, o sea, hay que esperar hasta Galileo, ¿no? Para que la Tierra no sea el centro del universo. Bien. Y aquí tenemos pues, un mapa de cómo sería el universo según Ptolomeo. Como pueden observar, son círculos concéntricos. El mayor círculo es el que se conoce como el cielo empíreo y es el que donde se va a encontrar la presencia divina. Entonces vean que Dios es como una gran capa que está cubriendo todo. Y al interior de ese Dios es donde vamos a tener los diferentes círculos que en un primer momento van a formar los cielos. Y hay un parteaguas aquí en este universo que es la luna. A partir de la luna se cuentan los cielos, ¿no? Y tenemos luna, Mercurio, Venus, el Sol. Aquí deberíamos tener la Tierra, pero les digo que es un universo geocéntrico, no heliocéntrico. De allí viene Marte, Júpiter, Saturno y luego el cielo de las estrellas fijas. O sea, son estrellas que en sí mismas no se mueven, sino que forman parte de un cielo que las tiene incrustadas y esa esfera es la que se va moviendo con un movimiento uniforme
absolutamente predecible, perfecto, y ese movimiento es el que luego permite que se desarrolle la astrología, la astronomía, evidentemente, etcétera, ¿no? Y bueno, y cada uno de estos cielos tendrá una gran estrella, que es como una estrella errante, que estará incrustada, que, bueno, ahora nosotros les llamamos planetas, ¿no? Muy bien. Y les digo que llegamos al cielo de la luna. Todo lo que ocurre del cielo de la luna hasta el empíreo no forma parte del mundo material o no del mundo material que nosotros conocemos, porque está constituido por un elemento que se llama éter, que es un material cristalino, incorruptible, pero debajo del cielo de la luna es cuando ya encontramos otra dinámica en la creación. Y esta dinámica está vinculada con la corruptibilidad, evidentemente, y es donde encontramos los 4 elementos esenciales, que serían agua, tierra, fuego y aire. Así es como está concebida la Tierra. Pero les digo que Dante es absolutamente preciso en esta concepción del universo, y él considera que cada uno de los círculos tiene un distinto grado de perfección y que dentro de cada uno de ellos existe otro. O sea, cada uno le va dando movimiento a otro hasta que llegamos a la luna, como les decía, y luego la dinámica cambia un poco. Pero aquí ya viene un problema. Dante se da cuenta, incluso por cuestión física, ¿no? Cuando uno enciende el fuego, pues el fuego sube. Uh-huh. El aire se mantiene arriba también. Entonces, tanto fuego como aire están en una esfera superior. Pero el gran problema lo tenemos con las esferas inferiores, que sería la esfera del agua y la esfera de la tierra. Y esto dio lugar a que Dante escribiera incluso un tratado que se llama Quaestio de Aqua et Terra, que sería la disputa, ¿no? El problema de la esfera del agua y de la tierra, porque si estamos partiendo de que el universo está compuesto por círculos concéntricos, uno dentro de otro, sí, podemos entender que hay una esfera de aire que está alrededor de la Tierra, pero ¿cómo vamos a concebir que haya un hemisferio, bueno, no un hemisferio, una esfera de tierra que está dentro de la esfera de agua, o el contrario, una esfera de agua que está dentro de la esfera de la tierra? Esto es un problema para Dante, porque si una esfera tiene que estar contenida dentro de otra, ¿cómo es posible que tengamos un planeta donde hay agua, o sea, mar, y donde hay también tierra firme? Y les digo que aquí viene la maravilla de Dante. La explicación es bien simple. Bueno, dentro de estos 4 elementos hay una esfera de fuego que no vemos, pues, pero que ahí está, y es a donde va todo el fuego que se enciende. Se enciende el fuego y ustedes vean que la flama sube y desaparece ante nuestros ojos, pero en realidad no desaparece. La esfera del fuego que está alrededor del agua, de la tierra y del aire, es quien absorbe, quien va a atraer el fuego, porque cada uno de los elementos tiende a ir a su elemento. El aire se mantiene en lo que ahora nosotros llamamos atmósfera, y les digo que aquí viene el problema. ¿Cuál es la esfera más grande, la esfera del agua o la esfera de la tierra? ¿Y por qué no estamos sepultados por tierra o por qué no estamos sepultados por agua? Pues bueno, bien simple. Al momento de la creación, como ustedes saben, pues hubo un ángel que es Luzbel, que bueno, por soberbia, ¿no? Quiso rebelarse contra el creador, y Dios lo mandó lejos. Dios, como les digo, está en la superficie de la esfera, y la parte más alejada de esta superficie, digo, pues nada más acordarnos un poquito de nuestras nociones de geometría, de un círculo, la parte más alejada de cualquier, bueno, de su perímetro es el centro. Por lo tanto, el diablo, dentro de este universo, bueno, Lucifer, que ya después se transformará en diablo, él va a estar en la parte más alejada de Dios. Y esta parte más alejada de Dios es justamente el centro de todo este universo concéntrico. En principio, pareciera que
la esfera de la Tierra tendría que haber quedado por su corruptibilidad adentro de la esfera del agua, que es mucho más pura. Pero en ese principio de los tiempos, Dios lanzó a Lucifer. Lucifer se va al centro del universo. La última esfera que tenemos es la esfera de la Tierra. ¿Y qué ocurre con la esfera de la Tierra? Le da tanta repulsión Lucifer que empieza a tratar, se contrae, ¿no? Para no estar cerca de Lucifer, pero pues no lo logra porque su lugar es ese, pero al momento de contraerse ocurren dos cosas. Por un lado sale la Tierra, que sería el hemisferio de la Tierra emergente, que constituye pues lo que se conoce como el continente euroasiático africano, o sea, Europa, Asia y África, los tenemos allí, de ese lado, gracias al movimiento de la Tierra. Cuando llega Lucifer es que sale esta parte de tierra y eso es lo que permite que haya vida. Y por el otro lado, vemos que la demás materia que ya luego formará el cono, ¿no? Del infierno, está saliendo por el lado opuesto, por donde Lucifer fue lanzado. Entonces, es como un eje el que encontramos. Llega Lucifer al centro de la tierra se contrae y hace este movimiento, ¿no? La materia se mueve. Y les digo, como la tierra es la esfera de material más corruptible, hay posibilidades de que no sea esférica. Digo, es tan corruptible que puede ser una esfera llena de chipotes. Por eso es que tenemos, por un lado, la tierra emergente, donde vive la humanidad, pero por el otro lado, el resto de materia va a salir y esa materia va a constituir el purgatorio, la montaña del purgatorio. Les digo entonces que aquí es donde encontramos nosotros la gran maravilla de Dante, porque en ese momento de la creación que nosotros lo vincularíamos con el texto bíblico, resulta que también Dante está dando interpretaciones que se conectan con Aristóteles y que se conectan también con esta tradición del universo de Ptolomeo. Y pues bueno, es así como podemos concebir la geografía dantesca. Ya no, bueno, ahora ya no hablaré de lo que está más allá de la luna, sino lo que está en el mundo sublunar. Así tenemos una esfera de tierra que es inferior, pero que va a tener una forma irregular. Luego tenemos la esfera de agua que cubre la esfera de la tierra, pero evidentemente como la Tierra salió por dos partes, hay parte de la Tierra que no está cubierta, aunque la esfera del agua es superior. Y ya después tenemos la esfera del aire y la esfera del fuego, así de simple. Les decía, el fuego tiende al alto y si nosotros tomamos cualquier materia, la materia va a caer porque Dante también está adoptando la concepción de que todo tiende hacia su esfera misma, pero hay una especie de centro de gravedad, o sea, hay una fuerza que empuja toda esta materia sólida hacia el centro. De allí que no haya problemas para Dante en concebir ya después el infierno y que el infierno vaya siempre a mayor profundidad y que haya también un centro en el infierno, que es un centro donde está el diablo, porque tiene que estar lo más alejado posible de Dios y que cuando uno se mueve de ese centro, uno pues sí, se va alejando también de la maldad e incluso dentro del mismo infierno hay niveles terribles, ¿no? Que son los que donde encontramos a los peores pecadores, que son los que están más cerca del diablo, o sea, más lejos de Dios, pensando geométricamente. Y también está el nivel más cercano a Dios, que es en el caso del infierno, el círculo de los primeros pecadores, que son los lujuriosos, ¿no? O sea, de todos los pecados, el que está más alejado de la verdadera maldad es el pecado de la lujuria, porque es simple incontinencia, ¿no? A partir de un instinto. Y el peor
de los pecados, el que está más cerca del diablo, o sea, más alejado de Dios, más cercano al centro del universo, pues son los traidores, porque para Dante esta era digamos, la manifestación de mayor vileza humana, utilizar el intelecto para hacerle daño a la humanidad misma. O sea, no es lo mismo, les digo, que tener un desliz que luego termina mal por el puro instinto de la incontinencia erótica a utilizar ya la inteligencia, ¿no? Para hacerle daño a la comunidad. Y bueno, Dante se está moviendo también en estos ejes que si volvemos a esta posibilidad de instrucción filosófica que tuvo Dante, pues resulta que también hay muchas coincidencias entre esta elaboración y jerarquización de los pecados dentro de su infierno con la ética nicomaquea de Aristóteles. O sea, les digo que se va juntando al final todo porque Dante tuvo esta capacidad de poder reunir las tradiciones filosóficas en su universo. Y pues bueno, los elementos, pues los cuatro elementos son los que van a formar todo aquí en este universo y en esta parte es donde vamos a encontrar pues otra tradición filosófica que le va a servir mucho a Dante, que es Platón a través de San Agustín. Lo que vamos a encontrar es, pues, en el paraíso, todos estos cielos, que también aquí tenemos que hablar de otros autores como el pseudo Dionisio Areopagita, que le va a servir mucho a Dante para poder fundamentar lo que está ocurriendo en este paraíso, porque Dante, como buen medieval, considera que hay una gran relación entre los elementos que forman parte del universo y digamos, del universo supralunar con los elementos del universo sublunar. De allí que haya una relación, digo que esto era una cuestión medieval bastante popular, creer que existía una relación entre el planeta, el elemento de la naturaleza que podía ser un animal, podía ser también una piedra, etcétera. Y entonces tenemos el sol relacionado con el león, relacionado con el oro, y a partir de allí pues se hacen otro tipo de relaciones, ¿no? Y bueno, eso que se concebía como parte de, digamos, de las relaciones de dependencia en el universo también la está retomando Dante, pero les digo, a partir de Pseudo Dionisio Areopagita, se da cuenta Dante que también le puede dar un valor distinto a estos distintos cielos y él va a colocar incluso a todas estas categorías angelicales de las que habla el Areopagita dentro de este cielo. Digo, no hay tanta, hay por allá algún cambio, ¿no? Que hace Dante porque le convenía más y además, bueno, estamos hablando de ángeles y bueno, de realidades que es muy difícil que alguien pueda comprobar que existen como para poder sistematizar su descripción y bueno, es más bien un acto de fe, ¿no? Pero lo que hace Dante es transformar este acto de fe en un sistema donde encontraremos pues los distintos planetas que van a estar vinculados a entidades intelectuales. Les digo que no hay aquí materia, todo es forma sin materia, solo son formas inteligibles. Después de eso tenemos el purgatorio, que sería la parte de materia que salió del otro lado del planeta. Y aquí vuelvo con la jerarquía de pecados. Para Dante, el pecado que está más alejado de Dios, aunque estamos en el purgatorio, ¿eh? O sea, es gente que se va a salvar en algún momento, pero los que se van a salvar más tarde serán los que están en el nivel más alejado de Dios, o sea, los soberbios. Y los que se van a salvar eh, con un poco más de facilidad o rapidez serán los que están más cerca de la esfera de Dios, que son los lujuriosos, nuevamente, ¿no? Como este pecado es el más, les digo, instintivo, entonces, bueno, Dante lo pone como una imperfección, una pequeña imperfección de estas personas que han muerto y que, bueno, no se merecen el infierno y nada más tienen que purgar ese, digamos, pues ese detallito, ¿no? Que tenían
pero aquí sí, insisto, es la soberbia la que Dante considera que es la madre de todas las dificultades. De allí llegamos pues al interior del planeta, bueno, del planeta Tierra, donde tenemos en la parte superior la tierra que emerge con un centro, que el centro sería la ciudad de Jerusalén. Y sí, digo, piensen un poquito en un planisferio, como dónde está Jerusalén, y verán que de un lado tenemos Europa, del otro lado tenemos Asia, digo, con las proporciones que podían tener en la Edad Media, ¿no? O sea, no había una medida tan precisa, pero se consideraba que de un lado el río Ganges ponía los límites del mundo y del otro lado las columnas de Hércules o el estrecho de Gibraltar. Y luego teníamos la Europa del Norte y el África subsahariana, que pues serían también los límites, ¿no? El norte, sur, este, oeste, prácticamente. Y en el centro pues nos queda Jerusalén, así muy grosso modo, y encontramos pues que a partir de allí se puede establecer un eje y ese eje es el que va a permitir que existan estos huecos, bueno, este hueco que es como un embudo adentro de la tierra, y ese embudo es el que le dará forma al infierno, donde, como les decía, encontramos varios niveles y esos niveles también están vinculados con la necesidad que tiene Dante de poder jerarquizar los pecados del mundo. Y como les decía hace un momento, adentro de este universo también habrá pues jerarquías, y estas jerarquías estarán delimitadas por elementos geográficos que Dante mismo se está inventando por un lado, pero por otro lado también está retomando a partir de las lecturas que tenía pues, la tradición grecolatina, ¿no? En particular, sabemos que tenía mayor conocimiento, evidentemente, de Virgilio que de Homero. Y si conocía algo de Homero, bueno, la Ilíada la conocía seguramente en traducción y seguramente en traducción latina y seguramente mutilada. Eso también nos explica por qué luego hay incoherencias, ¿no? Por ejemplo, el viaje de Ulises. Quien ha leído la Ilíada, pues sabe que Ulises regresó y que encontró a Penélope, y bueno, ya se sabe cómo termina Ulises, pero Dante esto no lo sabía, porque no había tenido contacto con la Ilíada, ¿no? Con el texto de la Ilíada íntegro, y no pudo leer el libro como tal. Y bueno, esto es lo que vemos en el universo en general, ¿no? Bien, y sería algo más o menos así. Pero les digo que si nos vamos a cada una de estas tres posibilidades, de lo que nos damos cuenta es que el infierno y la posibilidad de salvación están en nuestro planeta. El cielo supralunar es otra cosa, pero pues lo que vemos es que sí hay una concepción de Dante que le permite al ser humano darse cuenta al interior, ¿no? De la comedia, que uno puede ser el que decide prácticamente, utilizando la inteligencia y el amor, ¿no? Hacia Dios, el que puede decidir si se queda aquí en este planeta dentro del infierno, o si se queda en este planeta purgando alguna de las culpas. Pero esto es lo curioso, que tanto el purgatorio como el infierno forman parte del universo sublunar. Y esto es muy importante cuando nosotros estamos revisando la comedia y vemos cómo es que Dante está haciendo la descripción de los elementos que conforman su universo, porque resulta que el infierno, al encontrarse adentro de la tierra, pues evidentemente no recibe luz, porque no hay una ventana, o sea, no hay posibilidad de que el sol llegue allí. Además, el sol está vinculado, bueno, la luz, ¿no? En general está vinculada con la divinidad. Y pues no puede haber un rastro de la divinidad, este amor y esta posibilidad de salvación en el infierno. Por eso es que no entra la luz, y todas las descripciones que hace Dante del infierno están pues supeditadas a la oscuridad. No hay colores en el infierno, es más bien un infierno sonoro, porque en la oscuridad Dante logra interpretar sonidos.
y puede haber alguna luz, pero son luces que están vinculadas más bien con fuego que se encuentra en algunos lugares del infierno, pero sobre todo estamos en una oscuridad tremenda. Cuando Dante logra salir de este infierno, por el lado opuesto, pues por un túnel, pues se encuentra ante el paraíso, perdón, ante el purgatorio, la montaña del purgatorio, y es allí donde Dante ya está viendo colores y está observando cosas que en el infierno no se podían ver. Y les leo solo 3 versitos del purgatorio donde Dante habla acerca de ello. Nos dice en el primer canto del purgatorio, dulce color de un oriental zafiro cuajado en el espacio serenísimo del éter, puro hasta el confín primero, me devolvió a los ojos tal deleite que me evadí del aire mortecino que me angustiaba el pecho y la mirada. O sea, Dante está viendo finalmente, después de todo este viaje por los círculos del infierno, pues logra ver el color zafiro, o sea, el color azul del cielo, y a partir de allí lo que vamos a encontrar en el purgatorio, en cualquiera de sus niveles, son pues algo así como obras de arte, porque tenemos por allí bajorrelieves, pero también encontramos colores, encontramos perfumes y encontramos mucha música. Y lo más importante, colores y formas. Eso es lo que está viendo Dante. Y las puede describir porque estamos todavía en el mundo material, ¿no? Como vieron ustedes, la montaña del purgatorio está del otro lado. O sea, sería, bueno, antes del descubrimiento de América, pues sería lo que estaba entre las columnas de Hércules, bueno, el estrecho de Gibraltar y el río Ganges. O sea, en medio de eso allí estaría el purgatorio. Sigue siendo material y por eso Dante, dentro de su coherencia, puede describir el purgatorio en términos materiales. Una vez que Dante puede despojarse de la materialidad, ya ni siquiera él le sirve. Su cuerpo ya no necesita ni siquiera de un movimiento con músculos porque el conocimiento que está teniendo del otro mundo, del mundo que está más allá de la luna, es un conocimiento absolutamente intelectual, no material. Y dentro también de esta coherencia se entiende por qué, terminando el purgatorio, Dante tiene que deshacerse, bueno, no deshacerse, se oye muy feo, Dante tiene que desprenderse de Virgilio, porque Virgilio está representando el conocimiento del ser humano que le sirve para entender lo que existe en el mundo sublunar. Pero el conocimiento que Dante requiere para entender lo que existe en el mundo supralunar es un conocimiento distinto y tiene que ver con la fe. Y para la fe, pues Virgilio ya no es útil. Entonces Dante tiene que dejarse guiar por otras figuras que ya eran figuras cristianas y que le van a permitir que ese conocimiento que él tiene o que él necesita para poder comprender lo que está ocurriendo en esta otra posibilidad inteligible del cosmos, pues es un conocimiento, les digo, que se basa sobre todo en la esperanza, en la fe y en el amor. Y para la esperanza, la fe y el amor, les digo, el conocimiento del mundo ya no nos sirve. Lo que nos sirve es sobre todo la fe y la fe en poder encontrar ese amor que, como dice Dante en los últimos versos de la comedia, la fantasía se quedó sin fuerzas, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban con la fuerza del amor que mueve el sol y las demás estrellas. ¿Y quién es este amor? Es Dios. Y con esto, si les parece, podemos concluir nuestra conferencia de hoy y dejamos, ¿no?, el espacio abierto por si Claro. alguien quiere hacer preguntas. Travesuras, no, por favor, pero preguntas sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido realmente muy ilustrativo el acercamiento que nos está proponiendo precisamente al cosmos, a la estructura que uno puede observar, que es visible, para adentrarnos en este poema grandioso de la Divina Comedia. En efecto, consulté con el doctor Fernando Ibarra sobre la posibilidad de que se abriera la oportunidad para que si alguien de los asistentes, que les agradezco que estén con nosotros, nos puedan hacer alguna pregunta a través del chat, alguna pregunta, algún comentario. Mientras alguien lo puede hacer,
Quería, le quiero comentar al doctor, les quiero comentar que mientras el doctor hablaba, disertaba con este conocimiento, recordé una expresión de un dantista español, de Ángel Crespo, que dice algo muy bello a propósito con lo que termina el doctor Ibarra. Dice, lo voy a decir de memoria, lo voy a parafrasear, dice Ángel Crespo algo así como esto, dice, creería con mayor intensidad en el universo ahora, tal como lo conocemos, si existiera un poema que nos acercara al mismo, tal como la Divina Comedia nos hace creer poéticamente en el sistema de Ptolomeo. Me parece que es una forma muy bella de decirlo. De pronto la fe también se comunica evidentemente a partir, digámoslo, de la ciencia. Eh, ya nos ha dicho, me parece muy interesante, cómo ha llegado este conocimiento a Dante a través de Aristóteles fundamentalmente para hacer esta estructura. Y ha dicho también el doctor Ibarra algo que es importante. Parece que cada vez más se acepta que el influjo árabe, el influjo musulmán, tiene una gran importancia en el concepto de Dante Alighieri, sobre todo a partir de los trabajos de don Miguel Asín Palacios en España, y con la aportación de obras que vienen a atender esto. Yo quería preguntarle, el doctor Ibarra tiene experiencia también en la docencia y siempre se habla de que para leer o aprovechar mejor al Quijote, sería recomendable leer un par de libros de caballerías. Yo quiero preguntarle al doctor, ¿cómo nos preparamos mejor? ¿Cómo preparamos mejor a los alumnos para que usted que dice que es un mundo complejo y que sí requiere estudio, una preparación importante, ¿usted qué recomienda antes de entrar al mundo de Dante para quienes no tienen de pronto ese previo conocimiento? Bueno, es complicado poder sugerir lecturas en particular, porque de hecho Dante lo que concibe en la literatura es que hay varios niveles de interpretación. Hay un nivel literal, hay un nivel simbólico, un nivel moral y luego el nivel teológico. Y aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes? ¿Que se queden con el nivel literal o que puedan hacer una interpretación teológica? Y allí es donde empezamos con el problema. Y como les decía, Dante es tan coherente que el infierno lo escribe de tal manera que es muy comprensible. O sea, quien ha leído el infierno, pues entiende perfectamente dónde está Caronte, dónde está la laguna, dónde está la barca, dónde está el diablo, cómo están sufriendo los pecadores, porque Dante es muy gráfico. Y por allí alguien preguntaba que si en Dante hay colores. Bueno, en el infierno casi todo será oscuro, y entonces no se va a distinguir el color. En el paraíso todo está lleno de luz, por lo tanto no necesitamos colores, porque además es inmaterial. Ajá, bueno, la parte de los cielos, ¿no? Donde encontramos los colores y la variedad, ¿no? Y la riqueza de la naturaleza va a ser en el purgatorio específicamente. Pero les decía entonces que si queremos quedarnos a un nivel de primera lectura, a un nivel literal, digo, uno puede leer y acercarse a Dante tranquilamente y quizá con un par de notas a pie de página, sobre todo para las cuestiones culturales, contextuales, pues sí, tendríamos esa ayuda, pero fuera de allí, la lectura realmente del infierno es muy, muy simple. Cuando estamos ya llegando a los otros niveles, bueno, al purgatorio y sobre todo al paraíso, pues sí, es necesaria una cultura religiosa. Bueno, yo recomendaría
Santo Tomás, y digo, para los estudiantes, digo, en particular, tenemos pues varios textos, ¿no? Que hacen la síntesis de Santo Tomás, o digo, cualquier libro que hable de la filosofía de Santo Tomás, de su Suma Teológica, creo que nos podría ayudar. O incluso ir directamente a los comentarios que hizo Santo Tomás acerca del alma, del cielo, de la materia, del movimiento, y una vez que Santo Tomás lo explica, ya es muy fácil estar entendiendo lo que Dante hace, sobre todo para el paraíso. Y sí, es un hecho que poca gente lee el paraíso, digo, y se entiende perfectamente, porque Dante lo que quería hacer en esta parte de la comedia no es presentarnos un texto, pues, divertido, ¿no? O sea, no es esa su intención, de entretenimiento, como sí lo podemos ver en el caso del infierno, que podemos estar leyendo los cantos y estar pues hasta teniendo una emoción estética a partir de las descripciones terribles, de lo terrible, ¿no? Que Dante imagina que es eso. Pero cuando ya llegamos al paraíso, hay que leerlo, les digo, con ojos de cristiano y atendiendo a la fe y concibiendo que existe un Dios. Y pues bueno, para el paraíso hay que tener la Biblia a la mano también. O sea, Biblia y les digo, Santo Tomás, ¿no? Sobre todo, pero sí es muy complejo, la verdad, llegar a la lectura. Y sí, debo confesar que en estos cursos que vemos muy generales, bueno, que tenemos muy generales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la lectura de Dante, pues digo, llegar al paraíso es muy complicado porque hay que explicar todo, hay que explicar qué es, cómo se concibe el amor de Cristo, cuál es la naturaleza de Dios, y llegar a esto del amor que mueve el cielo y las otras estrellas, pues nos obliga a hacer un recorrido como el que hemos hecho ahora, así muy rápidamente, por la filosofía aristotélica. Pero yo diría que en el caso de Dante, cualquier eh, conocimiento que tengamos de filosofía nos va a ayudar, bueno, filosofía antigua nos va a ayudar a entender mejor a Dante. Muchas gracias, doctor. Quisiera hacer usted algún comentario sobre la influencia presocrática en Dante. No, esa no la podría contestar en este momento porque no tengo los elementos a la mano. Ujú. Claro. Muchas gracias. Ha sido realmente de mucho provecho. Guardaremos su amenidad, doctor, la manera en que va construyendo usted su disertación con un sustento académico evidentemente muy sólido, con mucho rigor. Y de verdad le queremos agradecer su generosidad, porque sabemos que ha tenido usted en estos días, tenía que ser así, muchos compromisos y ha aceptado desde un principio muy amablemente apoyarnos en la difusión de esta obra. Precisamente, qué mejor momento, ¿verdad? Que los 7 centenarios del fallecimiento del poeta. Muchas gracias y recordarles sí, que el próximo jueves 23 tendremos la cuarta conferencia del convivio a la comedia, la luz divina y los espejos que se ocultan, con la participación del doctor Augusto Nava Mora. Será un gran gusto para nosotros tenerlos precisamente como asistentes, como interesados en este ciclo. Yo les quiero agradecer nuevamente por parte de las instituciones convocantes su asistencia. Han sido realmente muy generosos. Hay personas que han estado en las 3 conferencias, según llevamos algún registro nada más para cuestiones de estadística propia. Y de verdad, nos queda el ánimo, yo creo que a todos, de volver a la Divina Comedia, de intentar esas lecturas, así sean mundos complejos, pero creo que ha quedado en estas conferencias una invitación a la relectura del clásico del siglo XIV. Muchas gracias y hasta el día 23, pasado mañana. Gracias. Gracias a usted, doctor.